Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 66, 67, 68, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 4, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Prólogo. Continente del Norte, Santo Imperio de Leburan. En el centro del inmenso territorio del imperio, situada en una gran llanura, se encontraba la capital Abaren, que contaba con una población total de 80.000 habitantes. La ciudad estaba construida en una configuración circular donde todos los caminos principales conducían al palacio del emperador. En el centro de la ciudad estaba el palacio real, Shigensa. Debido a que había sido construido como una fortaleza durante la época del original imperio de Leburan, el palacio era más de una estructura austera en vez de una elegante. Había una cierta habitación en el palacio que actuaba como estudio del emperador. El candelabro que colgaba del techo era una magnífica pieza central que iluminaba el estudio de una manera que correspondía a la morada de un emperador. En la parte trasera de la sala había un escritorio grande y pulido, frente a un trono reservado para el gobernante del país. Aunque el trono no era tan exquisito como los otros muebles de la habitación, una cuidadosa inspección de su rígida construcción revelaría su verdadero valor. El joven reclinado en el trono tenía cabello rojo, ligeramente rizado, que estaba atado en una trenza y su cuerpo delgado estaba adornado con un uniforme militar. Su nombre era Domitianus Leburan Valetiafelve. Él era el emperador del Santo Imperio de Leburan que estaba compitiendo por la supremacía contra el Gran Imperio de Leburan. Los ojos grises del joven emperador escudriñaban al hombre que estaba leyendo un informe reciente. Según el informe, el anillo de la sumisión que fue unido al monstruo retenido en la fortaleza de Leibniz fue de repente desactivado y terminó alborotándose. Una cantidad considerable de daño fue hecha al viejo distrito de la ciudad. Antes de que estallara, la hidra que Funoba-sama capturó salió del fuerte, atravesó la puerta de la ciudad y atacó la mansión del señor, que resultó en la muerte del señor. Funoba-sama no se ha visto desde entonces y hay rumores de que se ha revelado contrariamente al grave tema del informe. El orador del informe tenía una gran sonrisa en su rostro mientras observaba al emperador hacer una mueca detrás de su escritorio. El hombre que dio el informe tenía un poco de sobrepeso, tenía una pobre excusa de bigote en la cara y estaba vestido con ropa llamativa que correspondía a la de un comerciante rico. Este hombre era Berumoas Dulaisel, el canciller del Santo Imperio de Leburan. El emperador Domitianus miró a Berumoas con aspecto sombrío y pensó en el contenido del informe antes de abrir la boca. No creo que Funoba se haya revelado. Los hombres de la frontera solo se preocupan por las mujeres y las bebidas alcohólicas, ¿verdad? No habría ningún beneficio para él en oponerse a mí. Sin cambiar su expresión en lo más mínimo, Berumoas inclinó su cabeza y se movió como si dijera incluso si me preguntas. Sin preocuparse por la vena en la frente del emperador que amenazaba con estallar debido a su comportamiento, Berumoas miró el informe en sus manos y continuó. La hidra fue aparentemente asesinada en medio de su alboroto por un monstruo misterioso que apareció de la nada. Según los testigos, el monstruo misterioso parecía ser un demonio humanoide envuelto en llamas mencionado en el folclore local. Según leyendas, la bestia solo parece arrastrar a los pecadores al infierno. Naturalmente, la inquietud está corriendo desenfrenada por toda la población. Ese demonio logró matar a la hidra. Mierda, el anillo de sumisión usado en esa cosa tuvo que ser hecho a la medida. Si no hubiera sido por Funoba habría sido difícil de capturar. El emperador Domitianus golpeó el escritorio en irritación y miró fijamente al canciller Berumoas, que continuaba con su informe. Incluso si me mira así, no hay nada que pueda hacer al respecto. De todos modos, la iglesia de Iruku fue destruida por la batalla de la hidra y el misterioso demonio. Los representantes de la iglesia han dado un paso adelante y exigieron los fondos necesarios para reconstruirla. Los ciudadanos están ansiosos por el hecho de que el demonio fue el que quemó la iglesia. Berumoas alzó la cabeza para observar la reacción del emperador ante esa última información. Sin embargo, la vena que había estado amenazando con estallar había desaparecido y el emperador tenía una sonrisa retorcida en su rostro. La iglesia ha sido un mero parásito durante bastante tiempo. ¿Qué pasó con los monstruos que entraron en la ciudad? Después de que la hidra fue asesinada, un comandante que había permanecido en el sitio reunió a los soldados dispersos y procedió a matarlos. La situación se ha calmado, pero es solo cuestión de tiempo para que la insatisfacción brote entre los ciudadanos. Sintiéndose dudoso de la conducta del emperador, Berumoas levantó la vista de nuevo para encontrarlo teniendo una sonrisa aún más fría. En esta situación, no hay manera de mantener la fe de Iruku en este territorio.
El hecho de que la iglesia fuera quemada por el juez de los pecadores indudablemente despertará al pueblo. Dirige la frustración reprimida de la gente hacia la iglesia, de esa manera solo la iglesia perderá influencia en la región, ¿está seguro? ¿No causará una gran reacción de la iglesia? Estamos aprovechando esta situación para quitar el moho que ha crecido en mi imperio. Para que mi imperio prospere, los que han estado sentados en la mesa gratis, con la boca abierta para donaciones, necesitan ser removidos. La iglesia de Leibniz parece creer que pueden beneficiarse del último incidente sin que yo lo note, pero están gravemente equivocados. Entendido. Me ocuparé del territorio de Leibniz como usted pida. Después de hacer un memorando sobre su informe, el canciller respetuosamente inclinó la cabeza y se dispuso a marcharse. Además, continúa la búsqueda de Funova. Incluso si está muerto, la institución mágica ya ha completado la versión estándar del anillo de su misión. En el peor de los casos, no seremos capaces de capturar monstruos más grandes sin él, pero los soldados deberían ser capaces de manejar a los que están al nivel de los ogros. El emperador se recostó en su trono con una sonrisa en su rostro, pensando en el futuro mientras miraba por la ventana que daba a la dirección del territorio de Leibniz. Continente del Norte, Gran Imperio Leburan. La capital de Vitelbar estaba rodeada por una gigantesca pared de piedra pulida, como para reflejar la elegancia de la ciudad. Cuando una persona salía o entraba en la ciudad, vería calles y parques impecablemente mantenidos, así como una multitud de personas de aspecto agradable charlando. En el centro de la capital estaba el palacio del emperador, que era del tamaño de un pequeño pueblo, llamado Dionborg. Los líderes del gran imperio de Leburan estaban reunidos en la sala de reunión del palacio. El emperador actual, Garba Leburan Sergiopebus, estaba sentado en un lujoso trono en el ápice de la Asamblea Nacional. Su larga cabellera blanca y su barba estaban cuidadosamente peinadas hacia atrás. Aunque las arrugas de su frente eran gruesas, sus ojos todavía llevaban el agudo resplandor de un ave de rapiña. Sobre su cabeza había una corona incrustada de oro y joyas que actuaban como el símbolo de la autoridad imperial, y su cuerpo estaba adornado con ropa extravagante y un lujoso manto. Aunque el magnífico cetro en su mano completaba su conjunto, el emperador parecía estar de mal humor. La causa de su estado de ánimo era el informe de su joven y atractivo asistente oficial, Saruis de Hosto, que estaba a mitad de presentar algo en la Asamblea Nacional. Las fuerzas en Thyssen fueron tomadas completamente por sorpresa, dando por resultado que el área cayera en las manos del este. Las fuerzas enemigas consisten en una unidad de monstruos y soldados con la fuerza de una compañía. Los miembros del ejército del sur que permanecen en la zona carecen de los números para repelerlos, eso es todo. Cuando Saruis terminó de leer el informe, los senadores que estaban sentados enfrente del emperador unánimemente se levantaron y gritaron sus opiniones sobre el asunto, cuando una ola de inquietud se apoderó de ellos. ¿Qué es esto? Thyssen quedó insuficientemente defendido porque las unidades del ejército del sur fueron enviadas a Wetorias. Debemos llamar al general Kelling y a sus tropas de inmediato. No necesitamos aprender cómo los soldados pudieron trabajar junto a monstruos. ¿Alguna vez has oído hablar de una cosa tan absurda como una unidad de humanos y monstruos? Solo va a demostrar que todos esos perros del este han sido contaminados. Ese no es el problema. Se las arreglaron para tomar Thyssen, que se encuentra profundamente dentro del bosque en la base de las montañas de Shiana. El pantano de Feviento al sur del bosque evita que las fuerzas de gran escala avancen por la estrechez de los caminos, así que ¿cómo llegaron a Thyssen sin ser detectados? Thyssen debería haber tenido defensas muy laxas. No se necesitaba un gran ejército para capturarla en primer lugar. Además, el enemigo tenía monstruos entre sus filas, lo que les permitió realizar un ataque ofensivo fulminante. El emperador Garba bufó desinteresadamente mientras escuchaba a los senadores discutir entre ellos. El emperador se giró hacia Saruis con una mirada preocupada en su rostro. El este se las arregló para hacer un golpe contra nosotros. El ejército del sur tiene que mantener la vigilancia a lo largo de la frontera de Derufurento, y no puede permitirse el lujo de prestar muchos soldados, por no hablar de que Thyssen está rodeado en 3 lados por el bosque. La recaptura es casi imposible ya que nos faltan unidades para atacar desde el noroeste. El emperador Garba apoyó su barbilla en su mano y frunció el ceño después de que terminó de hablar. Los ataques de monstruos en Wetorias fueron un señuelo para dirigir nuestra atención hacia la bahía de Burugo, pero ¿de dónde vinieron? Es una expectativa poco realista que atravesaran el pantano de Feviento.
Nuestra división de saboteadores había rociado piedras de cosecha abundante en la frontera del este con Roden para llevar monstruos a ese extremo. Aunque supongo que podrían haber incorporado a esos monstruos en esta operación, eso es ciertamente posible. No está confirmado, pero los soldados del este parecen haber atacado desde el bosque cerca de la montaña de Shiana. Si ese es el caso, entonces deben haber ideado un método para pasar con seguridad por el bosque. El bosque se extiende a través de la frontera y se conecta con las montañas de Urato también, por lo que es necesario vigilar a Rutobarak. El emperador arrugó la frente y gimió ante la sugerencia de Sarubuis. Luego giró los ojos hacia los senadores, todavía discutiendo en el piso de la asamblea. El este no tiene interés en tomar el control de la bahía de Burugo después de su soliloquio. El emperador tomó su cetro en la mano y lo golpeó contra el suelo 2 veces. El sonido del cetro que golpeaba el suelo resonó por el pasillo y silenció a los senadores, discutiendo mientras esperaban oír lo que el emperador tenía que decir. El emperador se levantó lentamente de su trono mientras miraba fijamente a la asamblea. No les permitiremos que hagan lo que les plazca. La misión de recobrar Thyssen será asignada al general Kaelin, que será inmediatamente llamado a Rutobarak. Que los soldados de Rutobarak se preparen para la llegada del general. La tarea de subyugar a los monstruos alrededor de Wetorias será dada al general Minseia del Ejército del Norte. El cuerpo de mercenarios del reino Subuein será trasladado a Feburuento para mantener la defensa de la frontera norte. Las fuerzas del ejército occidental estacionadas alrededor de Asupanis aumentarán sus patrullas como medida de precaución. Eso es todo. El emperador miró a la Asamblea Nacional mientras golpeaba su cetro contra el suelo otra vez. Los senadores simultáneamente bajaron la cabeza mientras procesaban los mandamientos del emperador. El emperador volvió a mirar a los senadores y miró a los 5 cancilleres que normalmente se sentaban detrás de él. Asegúrense de que el general Kaelin reúna información sobre la estructura de la unidad de monstruos. Debemos determinar si los métodos que utilizan para construir estas unidades son aplicables a nuestras fuerzas. Sarubuis alzó una ceja a esa última orden y expresó sus preocupaciones. ¿Está seguro? ¿El usar monstruos no sería desaprobado por la religión Iruku? Seguramente habrá quejas si seguimos con esa decisión. Sarubuis llevaba una sonrisa torcida y se encogió de hombros al mencionar sus quejas en un tono de voz que no era adecuado para alguien en su posición. El emperador Garba simplemente resopló ante las preocupaciones de Sarubuis cuando regresó a su asiento. HMMPH. Si quiero proteger a este país, no puedo permitirme mantener las manos limpias. Si algún obispo comienza a quejarse, sobórnenlo con lo que vean oportuno como usted ordene. La sonrisa irónica de Sarubuis permaneció mientras él respetuosamente se inclinaba ante el emperador. Capítulo 66. Sparring. En lo profundo del gran bosque Canadá se encontraba una de las muchas aldeas de elfos que salpicaban el bosque, Raratoya. Este bosque era el hogar de un gran número de monstruos, debido a la abundante cantidad de mana en la zona, por lo que un muro se había erigido alrededor de la aldea. La mayoría de la superficie del muro estaba cubierta por una miríada de espinas, que incluso se envolvían alrededor de sus pilares de apoyo. Solo la falta de agujeros en la estructura revelaba que había sido hecha artificialmente. El muro, de más de 30 metros de altura, separaba el tranquilo pueblo del peligroso bosque en el que estaba construido. Directamente dentro del muro había un campo de cultivos y un pastizal ancho y abierto para que pastoreara el ganado. Casas de madera salpicaban el área más allá de esos lugares. Sin embargo, estas casas eran hongos de forma extraña. Cada casa tenía una cubierta de madera ligeramente expuesta, aleros que se extendían hasta la cima y un patrón único estaba tallado en los pilares de apoyo de las casas, lo que permitía una visión de la cultura de los elfos. Las aceras estaban hechas de bonitos adoquines y las luces de las calles estaban colocadas a intervalos regulares. En el centro de este pueblo idílico se levantaba un árbol altísimo que de alguna manera se había fusionado con una gran mansión. Servía como el hogar del anciano. Debajo de las ramas del árbol, el enorme tronco comenzaba a convertirse en una mezcla entre lo natural y lo artificial. Las claras ventanas de vidrio cortadas en el tronco que permitían la entrada de la luz del día en el edificio, las aves cantoras que anidaban el árbol y la luz natural que se filtraba a través de las ramas, contribuían a la fantástica atmósfera del área. En el patio delantero de la mansión del anciano, 2 personas se enfrentaban entre sí con espadas de madera en la mano. Otras 2 personas estaban observándolas sin aliento desde un lado. La joven delante de mí, sosteniendo una espada de madera, tomó una postura de lucha. La mujer era una belleza hechizante, con su cuerpo voluptuoso, piel lila y cabello trenzado blanco como la nieve.
Sus inhumanos ojos dorados estaban centrados directamente en mí y ella calmadamente se quedaba quieta como si estuviera llena de aperturas. Sin embargo, las ligeras contracciones de sus largas y puntiagudas orejas me mostraron que estaba completamente concentrada en cada movimiento que yo hacía. El nombre de la mujer vestida con el traje tradicional de los elfos, que estaba bordado con un patrón elaborado, era Glenmys Aruna Raratoya. Ella era la esposa del anciano del pueblo y una de las raras elfas oscuras en este continente. Yo, por otra parte, tenía la apariencia de un caballero de más de 2 metros de altura, completamente armado. Este era el cuerpo de un avatar del juego que solía jugar bajo el nombre de Ark y había estado así desde que me lanzaron a este mundo. Debajo de mi manto negro había un conjunto de armadura completa para un caballero mítico. Detalles finos habían sido grabados en cada pieza, junto con tonos blancos y azules. Un manto de color negro, que estaba incrustado con un patrón aparentemente cortado del estrellado cielo nocturno, colgaba de mis hombros. La espada y el escudo que normalmente llevaba conmigo habían sido reemplazados por la espada de madera que estaba sosteniendo actualmente. Había una distancia de 3 metros entre Glenmys y yo, y actualmente nos estábamos viendo el uno al otro. Honestamente, incluso con las habilidades de este cuerpo de máximo nivel, dudaba que pudiera ganar un concurso de pura esgrima contra un elfo que había tenido siglos de entrenamiento. Como no podíamos mantenernos mirándonos fijamente el uno al otro para siempre, levanté mi espada de madera y cargué hacia Glenmys. Gracias a mi habilidad física anormalmente alta me moví con bastante rapidez, pero de alguna manera había leído mis movimientos. Mi ataque falló por un amplio margen ya que lo había esquivado fácilmente. Justo cuando traté de atacar nuevamente a Glenmys de lento movimiento, fui golpeado en la parte posterior de la mano de mi espada. En realidad no sentí nada porque estaba protegido por la santa armadura de Belén de grado mítico, pero involuntariamente dejé salir un ouch cuando oí el tintineo metálico del golpe. Tus movimientos son muy monótonos, Ark-kun. Cuando avanzas, no atacas, y cuando atacas no te mueves. ¿Entendido, Glenmys Dono? Cuando levanté mi espada contra Glenmys de nuevo, ella simplemente asintió con la cabeza mientras yo trataba de visualizar su balanceo de espada en mi mente. Sin embargo, alguien sin entrenamiento previo no podría aprender a manejar la espada de la noche a la mañana, así que Glenmys logró esquivar cada uno de mis ataques sin importar qué tan emocionado estuviera antes de golpear sin esfuerzo mi mano de la espada nuevamente. Glenmys alzó una ceja y suspiró antes de ofrecer una sugerencia. ¿Te gustaría esquivar mis ataques esta vez? Muy bien, Glenmys Dono. Justo en el momento en que respondí, Glenmys calmadamente me cegó con una serie de abrumadores ataques. La visión cinética y los reflejos de este cuerpo me permitieron esquivar, pero la espada de Glenmys se había convertido en una ráfaga de ataques y si dejaba de moverme por un segundo, ella me acabaría. Seguí dando marcha atrás mientras esquivaba, pero en poco tiempo choqué contra el árbol y fui golpeado rápidamente en mi guantelete y mi cabeza. Me quedé atónito por un momento cuando el sonido de varios platillos entró en mis oídos y el rostro sonriente de Glenmys entró en mi línea de visión. ¿Es mi victoria? Glenmys se echó a reír después de declarar su victoria. Pensé que habría sido mejor defendiéndome, pero los resultados no podían ser negados. A pesar de estos resultados deplorables sostuve mi dedo índice y propuse una revancha. No, Glenmys Dono, una vez más. ¿Estás seguro? Glenmys sostuvo su espada de madera sobre su hombro cuando ella preguntó si yo quería continuar. Después de eso, la escena de mí siendo golpeado en la cabeza se repitió una y otra vez. En un momento me rompí y gruñí por la frustración de mi falta de mejora mientras agitaba mi espada de madera hacia adelante y hacia atrás. La razón por la que estábamos haciendo batallas simuladas como esta era porque mi siguiente destino estaba establecido en una zona muy peligrosa y quería probar mis habilidades contra alguien que tenía experiencia real de combate. Ark-kun, ya que reaccionas al movimiento instintivamente, es bastante fácil para tus oponentes leer tus movimientos. Debido a que no lees el flujo de la batalla, te dejas abierto a los ataques sorpresa. Pareces ser un caballero, así que no deberías estar orgulloso de tu esgrima. Glenmys ni siquiera parecía cansada cuando ella dio su revisión de mis habilidades. Según ella, la verdadera esgrima era una danza compleja de leer los movimientos de su opositor mientras se atacaba, y mi confianza en mi capacidad física solamente era básicamente suicida. A menos que quiera que mi espada no sea más que un tesoro inútil, necesito mejorarme de ahora en adelante. Mientras estaba ocupado contemplando mi decisión, alguien más decidió hablar. Madre, los movimientos de Ark pueden ser sencillos, pero ¿crees que hay muchas otras personas capaces de leerlos?
La persona que planteó esa pregunta cuando se acercó a nuestra ubicación era una elfa oscura con características similares a las de Glenvis. Sus encantos femeninos solo se acentuaban con el vestido de manga larga con un dobladillo de longitud modesta y el corsé de cuero que llevaba. Su cabello largo y blanco como la nieve estaba atado con una cola de caballo suelta que le permitía soplar por el viento y sus ojos dorados estaban centrados en mí. Era la hija de Glenvis, Ariane Glenvis Maple. La mayoría de los elfos vivían en el Gran Bosque Canadá y además de ser la hija de Glenvis, ella era también una guerrera de la capital del Bosque Maple. Nos reunimos bajo circunstancias inusuales y nuestra amistad tuvo la oportunidad de profundizarse durante nuestra misión de rescatar a los elfos secuestrados. Gracias a mi participación en esa misión me permitieron permanecer en este pueblo a pesar de ser humano. Bueno, supongo que solo unas pocas personas podrían mantenerse al nivel con los movimientos de Ark y tus enemigos van a ser monstruos, ¿verdad? Glenvis se tocó la barbilla con el dedo y mantuvo su sonrisa mientras tomaba en consideración el comentario de Ariane. Ark, préstame tu espada. Extendiendo su mano derecha después de decirlo, Ariane quería que le diera mi espada de madera así que se la entregué sin ninguna queja. Hace tiempo que no hemos peleado, madre sí, ha pasado un tiempo, ¿no? Tanto la madre como la hija se rieron un poco mientras se alejaban la una de la otra. Aunque las llamé madre e hija, los dos parecían lo suficientemente parecidas para ser consideradas hermanas. Era difícil juzgar la edad de las personas con 400 años de vida por su pura apariencia. ¡Sha! Ariane soltó un grito de batalla mientras cargaba con su espada de madera levantada. Glenvis esquivó el ataque dando un pequeño paso hacia atrás, colocándose fuera del alcance de la espada de Ariane. Un momento después de esquivar el ataque de Ariane, Glenvis levantó su espada y lanzó un violento contraataque. Después de evadir los ataques de Glenvis con movimientos similares a los de su madre, Ariane pateó el suelo para retroceder ampliando la distancia. Bueno, parece que has sido influenciada por el mal juego de piernas de tu hermana. Glenvis se rió un poco cuando vio la forma en que Ariane saltó hacia atrás. Sus movimientos eran totalmente diferentes de los míos, parecían estar involucrados en un baile de hoja mortal, que era un espectáculo para ver. Era algo que no podía esperar reproducir en esta armadura completa, y comencé a preguntarme si era un movimiento inteligente estudiar el manejo de la espada con Glenvis. Sería más adecuado un estilo que aprovechara mi fuerza abrumadora. Aunque si trataba con criminales y monstruos, era incapaz de contenerme contra la gente normal. Cuando tuviera la oportunidad, sería una buena idea pedirle a Ariane algunas lecciones básicas de espada, pero en este momento el combate de Ariane y Glenvis había llegado a su fin. La espada de madera de Ariane fue enviada a volar y aterrizó justo delante de mí. Ariane estaba empapada en sudor mientras se inclinaba sobre sus rodillas, mientras Glenvis estaba de pie con la misma sonrisa en su rostro. Incluso mi ojo inexperto podía decir que Ariane era una espadachín extremadamente capaz, pero las capacidades superiores de Glenvis eran realmente impresionantes. No, asombrosas sería una mejor descripción. Aunque tus habilidades han mejorado, todavía tienes espacio para crecer ahí. Me gustaría probar también. La escena de una madre sonriéndole a su hija y dicha hija mirando impaciente a su madre fue interrumpida por otra persona que había visto el combate y las había llamado. Glenvis se giró hacia la fuente de la exclamación. Oh. Chiome-chan, ¿también te gustaría tener una batalla simulada conmigo? Por todos los medios, por favor, permítame. La chica que Glenvis llamó Chiome le dio una respuesta algo formal cuando se levantó y pidió instrucción. Tenía un corte corto, cabello negro y sus ojos azules miraban fijamente a Glenvis. Su pequeño cuerpo estaba adornado con ropas negras que facilitaban el movimiento, protectores de brazos y piernas y una daga atada a su cintura. Encima de su cabeza había un par de orejas de gato negras y triangulares y una larga cola negra se enrollaba alrededor de su cintura. Ella era una persona de las montañas y llanuras, otra raza que vivía en reclusión para escapar de la persecución de los humanos. Ella era parte del clan Bladear, un grupo armado de las personas de las montañas y llanuras que luchaban contra la esclavitud y el trabajo forzado que su raza soportaba. Hace unos 600 años, su clan había sido formado por alguien en una situación similar a la mía. Esa persona había reunido a la gente perseguida y les había enseñado los caminos del ninjutsu. Entre este clan, Chiome era una de los 6 ninjas más fuertes. Bien, cuando Glenvis estuvo de acuerdo, Chiome cambió de lugar con Ariane. La única arma que tenía Chiome eran los guanteletes de sus brazos. Pasaron varios segundos mientras ambas se miraban silenciosamente. El comportamiento de Glenvis era completamente diferente de antes.
Chiome se inclinó a 4 patas y realizó una carga aún más rápida que la de Ariane. Cuando Glenvis esquivó el ataque, Chiome rápidamente recuperó su equilibrio y lanzó una ráfaga de ataques. Aquellos movimientos ágiles eran de esperarse de alguien con atributos similares a los de un gato. Sin embargo, Glenvis logró repeler la cascada de manos y pies y mostró su sonrisa habitual cuando comenzó su contraataque. Las dos cambiaron de ataque y defensa por un tiempo, pero después de que Glenvis hizo un golpe sólido en la parte posterior del tobillo de Chiome, comenzó a empujar a Chiome de nuevo, dejándola sin mucho espacio para respirar, y pronto la punta de la espada de Glenvis quedó contra el cuello de la ninja. Consejo. Cuando Chiome admitió la derrota, Glenvis quitó su espada de madera de su garganta. Eso fue muy bueno, Chiome-chan. Yo diría que tus habilidades de artes marciales son superiores a las de mi hija mayor. Me temo que tus ataques son demasiado ligeros debido a tu pequeño cuerpo, pero aún estás en medio de tu periodo de crecimiento, por lo que estás destinada a mejorar. Gracias, muchas gracias. Por el breve comentario de Glenvis, la casi inexpresiva Chiome parecía como si estuviera a punto de sonreír antes de bajar la cabeza. La sonrisa de Glenvis se ensanchó mientras miraba esa escena antes de aplaudir y girarse hacia mí. Bueno, vamos a terminar la práctica aquí, tomen un poco de desayuno y prepárense para su viaje. Entendido. Kyun. Cuando Ariane y yo nos pusimos de pie después de responderle a Glenvis, Ponta, que había estado ociosamente jugando cerca de la mansión hasta ahora, corrió hacia nosotros cuando oyó la palabra desayuno. Ella era una criatura comúnmente conocida como un zorro esponjoso. Su cola de diente de león formaba la mitad de su cuerpo de 60 centímetros de largo. Además de su cabeza de zorro, había manchas entre sus patas delanteras y patas traseras, que eran similares a las piernas de una ardilla voladora. El pelaje de su espalda y cabeza era de color verde claro, mientras que su vientre estaba cubierto de pelaje de color blanco al igual que el centro de su cola. Era una rara especie de animal que era capaz de usar magia, del tipo que los elfos llamaban bestias espirituales. Según Ariane y Chiome, se suponía que las bestias espirituales eran criaturas cautelosas, sin embargo, no había ninguna señal de esa desconfianza en Ponta cuando oyó hablar del desayuno. Ponta enfocó su magia de viento bajo sus pies y comenzó a correr en el aire. Parecía que estaba tratando de alcanzar su punto favorito en la parte superior de mi casco, pero Ariane dio un paso adelante y la atrapó. ¿Quieres comer también, Ponta? Cuando Ariane acarició su cabeza y le hizo esa pregunta con voz suave, Ponta miró entre ella y yo antes de soltar un grito emocionado y enterrarse en el voluptuoso pecho de Ariane. Me quedé sentado allí, habiendo sido derrotado por la tentación del desayuno. Capítulo 67. El siguiente viaje. En el segundo piso de la mansión del anciano, había un gran comedor conectado a un área de cocina, y todos estábamos situados en la mesa de madera en el centro de esa habitación. Ariane y Chiome estaban sentadas a ambos lados de mí mientras Ponta estaba sobre la mesa, felizmente meneando la cola mientras estaba enterrada en la comida frente a ella. Ariane acariciaba la cabeza de Ponta mientras la pequeña zorro llenaba su cara. Me había quitado la armadura hace un rato y estaba usando ropa tradicional de los elfos mientras comía el desayuno con gusto. Me di cuenta de que Chiome me estaba dando una mirada extraña, así que tomé un bocado de un pedazo de pan y me giré hacia ella. ¿Hay algo mal, Chiome-dono? Cuando le pregunté, la expresión de Chiome se confundió. No, es que nunca había visto a un no muerto comiendo comida regular como si fuera natural, es solo una vista extraña de ver. Chiome me miró fijamente, un esqueleto con un pedazo de pan rellenando su boca. Lo que ella dijo era realmente razonable, teniendo en cuenta las débiles luces azules que flotaban en los orificios de mis ojos y mi falta de todo, desde mi piel y los músculos hasta los órganos internos. Sin embargo, a pesar de todo eso todavía podía probar y tragar todo lo que comía. Cuando vine a este mundo en el cuerpo de mi avatar del juego, no estaba en forma humana. En cambio, era el skin de esqueleto especial que había estado usando en ese momento. Ark carece de la corrupción de los no muertos, ¿no lo puedes notar, Chiome-chan? Ariane dejó de acariciar la cabeza de Ponta por un momento y expresó una relativamente emotiva defensa a mi situación a Chiome. Las personas de las montañas y llanuras tienen la capacidad de sentir la corrupción de la muerte, pero no puedo detectar el olor asqueroso de los no muertos de él. La pequeña nariz de Chiome se contrajo un poco mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Si él fuera un no muerto, ¿por qué habría tenido que tomar un baño después de la sesión de entrenamiento de hoy? ¿Crees que los huesos podrían producir sudor? Ariane gruñó algo antes de darle a Chiome una mirada que exigía su acuerdo. Chiome asintió y me miró después de murmurar algo.
Cuando nuestros ojos se encontraron, inmediatamente miré mi propia forma. No había manera de que este cuerpo produjera sudor, era solo mi hábito personal de bañarme después de hacer ejercicio. Antes de que yo pudiera comenzar a predicar los beneficios de salud y los efectos rejuvenecedores que un baño regular tenía sobre el cuerpo y el alma para Ariane, Glennis entró en el comedor con un viejo pergamino en la mano. Cuando llegó a la mesa le llevó el pergamino a Ariane. El pergamino estaba hecho de un tipo de papel que no se veía en las ciudades o pueblos humanos. Un mapa con una ruta peculiar trazada estaba dibujado en el pergamino bastante grueso. Este mapa tiene la ruta hacia el árbol del rey dragón dibujado en él. Aunque conozcas el camino a través de la caverna, toma esto por si acaso. Ariane asintió con la cabeza ante esa explicación mientras tomaba el mapa y comenzamos a mirar por encima de la ruta trazada. Chiyo-me mantuvo su expresión sin emoción como de costumbre, pero sus orejas de gato espasmódicos traicionaron lo ansiosa que estaba al estudiar el mapa. El árbol del rey dragón que Glennis había mencionado era un tipo raro de árbol que crecía en presencia de un rey dragón. Después de siglos de absorber la esencia del dragón, el espíritu del árbol había sido alterado. Según el anciano Dylan, incluso la tierra alrededor del árbol del rey dragón había adquirido propiedades especiales y cierto manantial conseguía eliminar todas las formas de maldiciones. Mi recompensa por rescatar a los elfos secuestrados de los humanos era recibir las direcciones hacia el manantial, que estaban dibujadas en el mapa que Ariane sostenía. Después de hacer nuestros preparativos, empezaríamos nuestro viaje mañana. Si los efectos del manantial eran o no genuinos, cuestioné si realmente mi cuerpo esquelético era el resultado de una maldición. Aunque todavía era demasiado pronto descartar cualquier cosa, era muy posible que me quedara con este cuerpo por el resto de mi vida. Supongo que cualquier posible solución valía la pena intentarlo. Tardaría un tiempo en atravesar esta caverna. Nunca me había dado cuenta de qué tan lejos se extendía en la cordillera. Ariane hizo esa observación mientras miraba diligentemente el mapa. Parece que ya había pasado por la caverna. Oh, Ariane, ¿no has estado en el área antes? Sí, mi hermana mayor me llevó allí varias veces cuando todavía era una aprendiz de guerrera. Fuimos capaces de reunir un montón de piedras mágicas para herramientas mágicas allí. Mientras Ariane recordaba su pasado, sus ojos se estrecharon como si se diera cuenta de algo. Se giró hacia mí y empezó a hablar en voz alta. Si tienes la intención de bañarte aquí regularmente, entonces deberías ser el que recoja las piedras mágicas a partir de ahora. La mirada despiadada de Ariane se centró en mí como si yo fuera un sirviente. Me estaba cobrando indirectamente por los gastos de combustible del baño. Los baños eran un lujo en este mundo y se requería de leña u hornos de piedras mágicas para hervir el agua. Si quería disfrutar de los baños, tendría que aceptar su propuesta. Si las cosas iban bien y la maldición se eliminaba, sentir el agua caliente en mi piel de nuevo ya no sería un sueño. ¿Sí? Estaré seguro de recoger suficientes piedras mágicas para cubrir mis gastos de baño. Cuando cerré el puño con emoción, Ariane entrecerró los ojos de nuevo y dejó salir un suspiro exasperado. ¿En serio? ¿Por qué te gustan los baños tanto? El último fragmento de lo que dijo Ariane se hizo inaudible cuando su voz se apagó. Bueno, tenemos algunas herramientas en el sótano que serán útiles para el viaje de mañana, pueden tomarlas. Ariane, Chiyo-me y yo nos levantamos de nuestros asientos cuando Glennis dijo eso. Ponta había terminado su desayuno hace un tiempo y había estado limpiando su pelaje hasta ahora. De inmediato se levantó de un salto y nos siguió por las escaleras. La entrada al sótano de la mansión estaba escondida detrás de uno de los pilares de apoyo en el primer piso y se abría a una larga escalera de caracol. Las lámparas mágicas estaban colocadas a lo largo de la escalera a intervalos iguales, por lo que le faltaba la atmósfera sombría de un sótano de cierto señor feudal al que me había metido antes. Cuando la pesada puerta de madera en la parte inferior de la escalera se abrió, nos recibieron estanterías repletas de diversos artículos. Por cierto, ¿qué preparativos debemos hacer para el viaje? Mientras miraba los diversos artefactos, le pregunté a Ariane esa pregunta, haciéndola apartar la mirada del objeto que había recogido para mirarme fijamente. Para la primera parte del viaje, vamos a necesitar esta lámpara. Mientras hacía ese comentario, me entregó una lámpara con un mango unido a ella, una linterna, creo. Sin embargo, había varios cristales transparentes en la caja de cristal de la linterna y había un interruptor pequeño en su parte inferior. Cuando giré el interruptor, los cristales en la caja de cristal comenzaron a emitir un poderoso haz de luz. Era una herramienta mágica que correspondía a un mundo de fantasía. Oh, esto es impresionante. Esa es una lámpara de cristal emisor de luz. La lámpara es una herramienta mágica hecha por elfos, un artículo de alta calidad por decirlo menos.
Solo unos cuantos humanos ricos tienen acceso a ella. Chio me dio un paso adelante para dar una explicación de la herramienta mágica justo cuando comencé a hacer figuras con las sombras de mis dedos. Dado lo raro que había sido ver farolas en las ciudades humanas, una lámpara fácilmente comparable a una linterna sería considerada como un artículo de lujo. Con todo esto dicho y hecho, podría ser una buena idea ahorrar algunas monedas de oro y comprar algunas herramientas mágicas hechas por elfos. Sin embargo, una exclamación detrás de mí me devolvió al presente. ¿Y solo van a hacer tonterías o me van a ayudar? Cuando miré hacia atrás vi que Ariane parecía bastante molesta mientras sostenía 2 linternas más y me arrojaba una bolsa de cuero. Ah, mi error. Después de disculparme y tomar una de las linternas de ella, abrí los cordones de la bolsa para encontrar que estaba llena de algún tipo de polvo morado. ¿Para qué sirve esto? Es combustible de piedra mágica, una necesidad para las herramientas mágicas. Las piedras mágicas finamente trituradas son el tipo de combustible más usado para las herramientas mágicas de los elfos. Cuando le pregunté por el extraño polvo morado que estaba sosteniendo, Chio me una vez más dio un paso adelante y contestó: la variedad élfica del combustible puede producir una cantidad abundante de energía, pero la técnica requerida para estabilizarla requiere mucha energía mágica para realizarse. Si usas combustible fabricado por humanos, dañará la herramienta mágica y el uso extendido podría incluso llevar a la explosión de la herramienta mágica. Este material era como el combustible de Jet entonces, y después de que Chio me terminara su explicación, Ariane orgullosa levantó su gran pecho por alguna razón. La alabanza de la audiencia para la tecnología superior de los elfos parecía haberla satisfecho. ¿Qué ocurre, Ariane Dono? Cuando le pregunté a Ariane sobre su extraño comportamiento, inmediatamente volvió a la normalidad y simplemente dijo no es nada, antes de dirigirse a una estantería en la parte trasera de la habitación. Mientras miraba a Ariane escoger los artículos necesarios para nuestro viaje, estaba a punto de hacerle preguntas a Chiome sobre las cosas que Ariane estaba recogiendo cuando reconocí algo sentado frente a un estante cercano. Era un saco de monedas de oro. Lo noté porque las monedas reflejaban débilmente las luces de la habitación. Cuando escogí uno para examinar la cresta grabada, me di cuenta de que este era oro del reino de Roden. Ah, eso. Esa es una fracción de las monedas de oro que robamos del castillo del señor feudal. Papá nos pidió que pusiéramos algo de lado en caso de que lo necesitaras. Ariane dejó de seleccionar artículos para nuestro viaje y lo explicó todo cuando se dio la vuelta para encontrarme con algunas de las monedas. Bueno, no debería cubrir los gastos de combustible del baño. Cuando pensé que había llegado a un compromiso perfecto, Ariane pareció sorprendida un momento antes de suspirar. ¿Por qué eres tan entusiasta con bañarte? Arg, ¿no puedes simplemente cazar monstruos y recoger piedras mágicas para cubrir el costo? ¿No hay algo más en lo que puedas usar el dinero? Puse mi mano en mi barbilla y pensé en lo que había dicho por un momento. Ella no estaba equivocada al decir que podría simplemente cazar monstruos en la caverna donde estaríamos pasando para cubrir mis gastos de baño. No había necesidad de gastar el dinero en piedras mágicas. En ese caso, sería más razonable comprar herramientas mágicas hechas por elfos para la conveniencia. Afortunadamente, las herramientas de segunda mano parecían estar fácilmente disponibles, así que debería ser capaz de vivir cómodamente con el dinero, ¿no? Incluso entonces tener un baño adecuado en mi casa será mi prioridad. Me decidí, pero Ariane soltó un exasperado suspiro cuando le conté mis planes. Aunque estaba bastante serio sobre mi decisión, tuvimos varios intercambios más como ese mientras nuestros preparativos avanzaban progresivamente. Capítulo 68. ¿Es esto lo que llaman daño? A la mañana siguiente, Ariane nos condujo a Chiome y a mí al bosque cubierto de niebla con el equipaje sobre nuestros hombros y Ponta sentada en mi casco. La luz de la mañana se filtraba a través de las ramas de los árboles y continuaba iluminando el camino forestal cargado de follaje. Una fina capa de neblina cubría el paisaje, lo que hacía difícil captar nuestra localización por puros distintivos visuales. Sin embargo, Ariane atravesó este laberinto natural sin dudarlo como si fuera un conocido sendero de montaña. Una vez que la niebla que obstruía la magia se despejó, pudimos usar la magia de transferencia y llegar a la bifurcación entre los ríos River y Riborute antes del mediodía. Entonces solo tuvimos que cruzar el río con Dimensional Step.
Cuando llegamos a ese lugar, me aseguré de memorizar completamente el paisaje donde los ríos se separaban mientras tomábamos nuestro descanso. Tuve que bajar la cabeza en Raratoya cuando le dije a Ariane que no podíamos usar mi magia de transferencia de larga distancia Transfergate para regresar aquí porque fallé en memorizarla cuando estuvimos aquí antes. Sin importar mi pena personal, nuestro grupo alcanzó la ribera de Ridel. El bosque en la orilla opuesta tenía una atmósfera radicalmente diferente que el gran bosque Canadá. A pesar de lo denso y exuberante que era, matábamos a los monstruos ocasionales que aparecieron mientras usábamos la magia de la transferencia para cubrir una cantidad impresionante de distancia. A medida que el suelo empezaba a subir, el sendero que recorríamos tomaba una ligera pendiente y las sombras de los árboles empezaban a cubrir el área mientras el cielo se coloreaba con los colores del crepúsculo. Hicimos un progreso espectacular gracias a la magia de transferencia de Ark. Vamos a quedarnos aquí esta noche. Ariane empezó a cortar las bajas ramas que nos bloqueaban el paso con su espada mientras yo contemplaba el paisaje. El claro al que ella nos llevó tenía 3 árboles enormes que tenían un objeto grande parecido a un nido entre sus ramas 10 metros sobre la tierra. Era una cosa algo antinatural de ver en este lugar. Había vigas de apoyo en cada uno de los árboles debajo de la cubierta de observación. ¿Qué es eso? Kyun. Cuando le pregunté a Ariane sobre las estructuras desconcertantes, Ponta usó felizmente su magia de viento para volar a una de las cubiertas de observación. Ya no podía ver a Ponta cuando aterrizó en la cubierta. Esta es una zona de descanso que los elfos hemos hecho. Hay varios sitios como este dispersos por todo el bosque para que los guerreros se queden mientras cazan monstruos. Supongo que la gente podría descansar aquí sin tener que preocuparse por los monstruos que vagaban por el suelo del bosque. Sin embargo, aunque yo podría utilizar simplemente la magia de transferencia para alcanzar la estructura, la gente normal tendría que subir. Una tarea difícil de lograr al llevar equipaje. Si fuera a pasar una gran cantidad de tiempo al aire libre, estaría seguro de traer una mochila llena de equipo necesario. Los elfos son bastante impresionantes. El establecer un lugar así en medio de este bosque. Chio me expresó su admiración mientras miraba las cubiertas de observación. Por un breve instante, Ariane sonrió y levantó su pecho, pero entonces su expresión se nubló. Solía haber algunas pequeñas aldeas a lo largo del río alrededor de aquí, por lo que los guerreros locales a menudo utilizaban este lugar, pero cuando las casas de humanos para elfos aumentaron, los pueblos de este lado del río tuvo que ser reubicados. Después de que Ariane había terminado de hablar, Chio me miró, su rostro oscurecido por las sombras cada vez mayores. Ariane meneó la cabeza para quitar su expresión sombría e intentó reírse cuando se acercó a uno de los árboles y agarró unas vides de hiedra que estaban envueltas alrededor de su tronco. El sol se pondrá pronto, tenemos que subir y establecer el campamento antes de eso. Después de reorganizar su equipaje, Ariane usó las vides de hiedra y el hueco para literalmente correr hasta el tronco del árbol. Bien, Chio me siguió a Ariane, golpeando los troncos de los árboles para subir. Dudaba ser capaz de copiar sus métodos de escalada, así que retrocedí de los árboles hasta llegar a un punto en el que podía trasladarme a la cima de la plataforma de observación con Dimensional Step. Ambas ya estaban revisando sus bolsas para su equipo de campamento. Ponta estaba asomándose al bosque debajo por encima del borde de la cubierta en el piso. Parecía estar cómoda en su hábitat natural. La cubierta estaba cubierta de hierba corta y no se movía ni una pulgada incluso con todos nosotros moviéndonos. La base de las terrazas estaba entrelazada con las ramas y no pude encontrar ninguna sección irregular. En la plataforma del centro había un pedestal de piedra establecido para poder encender un fuego. Mientras Ariane y Chio me comenzaban a recoger ramas a hacer una fogata, solté mi equipaje y las llamé. Ariane Dono, ya que esta es una ubicación única e inolvidable, podríamos volver al pueblo y volver mañana. Me resultaba difícil decirlo cuando habían tenido problemas para preparar el campamento, pero Ariane no parecía estar molesta cuando me miró. Esa es una opción, pero ¿y si visitas otras áreas de descanso que se parezcan a esta? No te ofendas, Ark, pero dudo que puedas distinguir este lugar de los demás. Claro, el campamento está casi completo de todos modos. Ya que vamos a acampar por varios días, es mejor que te acostumbres. ¿Has acampado antes, Ark? Sí.
Tuve la experiencia de acampar, pero no había ninguna bolsa de dormir que retenía el calor, tiendas resistentes, o estufas de queroseno en este viaje. En cierto sentido, esta podría ser mi primera verdadera experiencia de campamento. Además, pensé que familiarizarme con acampar en este viaje sería beneficioso en el futuro. Tal como había dicho Ariane, si yo usara áreas de descanso similares en el futuro, no sería capaz de distinguir las unas de otras y sería más probable que me trasladara aquí ya que había sido la primera que había visto. Me dijeron que la razón por la que mi sentido de la dirección era tan terrible era porque tenía dificultades dejando impresiones fuertes de mí alrededor en mi cerebro. Si dependía de la magia de transferencia de larga distancia, nunca sería capaz de distinguir las áreas de descanso. Cuando pensé en ello, Transfergate era un hechizo muy apropiado para mí. Relativo a la sugerencia de Ariane, les pregunté a ambas si había algo en lo que pudiera ayudar, pero me rechazaron diciendo que no habían hecho mucho hoy. Sin nada más que hacer, me acerqué a donde Ponta había estado tendida en el suelo de hierba y me senté cerca del borde para ver cómo trabajaban ambas. Ariane metió la mano en su mochila y sacó un paño grande y doblado. Después de atar con fuerza una cuerda entre dos de los árboles, tiró el paño sobre la cuerda y clavó sus 4 esquinas en el escritorio con clavijas. Había levantado una tienda de campaña triangular. La mitad superior de la tela estaba teñida de verde con un tipo de brillo que estaba destinado a mantener fuera la lluvia. Chiome, por el contrario, había empezado a sacar los utensilios de cocina y los ingredientes secos de una bolsa que Ariane le había dado, cuya variedad la hizo sorprenderse. Me sorprende que hayamos traído esto. Usualmente, no hacemos preparativos tan extensos para acampar ya que cargas más pesadas ralentizan nuestro ritmo ya que los guerreros elfos a menudo tienen que hacer largos patrullajes, o derrotar grandes cantidades de monstruos. Es normal preparar suministros en exceso. Ya que tenemos la magia de transferencia de Ark, en realidad hemos empacado menos de lo normal porque probablemente llegaremos al Valle del Dragón para mañana. Ariane colocó varias pieles dentro de la tienda, mientras ella respondía antes de moverse hacia el montón de ramitas y encenderlo con magia espiritual. Después de recibir una olla de Chiome, Ariane la colocó en la fogata, la llenó de agua de una cantimplora y comenzó a cocinar una vez que el agua comenzó a hervir. ¿Qué es el Valle del Dragón? Había estado manejando hábilmente mis dedos a través del pelaje de Ponta mientras trabajaban las dos, así que le pregunté a Ariane sobre el término desconocido que usaba. El Valle del Dragón es el enorme cañón entre las cordilleras de las montañas del viento, hielo y fuego. La entrada al valle está justo más allá de la caverna a la que nos dirigimos así que vamos a entrar en el Valle del Dragón por mañana entonces. Ariane negó con la cabeza cuando arriesgué una conjetura sobre nuestro horario. A nuestro ritmo actual, deberíamos llegar al valle por la tarde como muy pronto. Puesto que la caverna es hogar de una variedad de monstruos, tomará un rato pasar a través. Por eso creo que tendremos que acampar de nuevo antes de entrar en la caverna. Comprendí que si entrábamos en la caverna temprano por la mañana, seríamos capaces de cruzarla de una sola vez. Parecía que acampar consecutivamente era inevitable. Las ciudades y los pueblos no fueron construidos en intervalos regulares en este bosque. Ariane había estado moviendo la sopa, que había estado cocinando con una cuchara de madera, mientras repasaba los planes de mañana, y después de una prueba de sabor añadió una pizca de condimentos. El sonido del chisporroteo de la leña y las llamas que se levantaban en la noche destacaban aún más en este tranquilo paisaje del bosque. Una dulce fragancia salió de la olla mientras la sopa empezaba a hervir, una fragancia que hizo que Ponta comenzara a contraerse en mi rodilla. Que una exclamación de cierre pronto estará lista. Ariane sacó algunos tazones de metal que también había traído y comenzó a dividir la sopa entre ellos. Chiome metió la mano en su mochila y sacó algunos palitos de pan frito antes de pasarlos. Ya que no había pensado que una comida caliente completa sería preparada, acepté el pan y la sopa en mi derrota. Ponta también estaba mirando mi sopa con tal intensidad que empezaba a preocuparme. Una vez que Ariane sirvió un poco de sopa en un plato especialmente traído para Ponta, la pequeña zorro felizmente movió la cola y saltó hacia ella. Tomaremos turnos durante la guardia nocturna. Chiome primero, Ark segundo y yo al último. ¿Están bien con eso? Ariane sonrió mientras observaba a Ponta enfriar su sopa con su magia y sugirió la orden de la guardia. Chiome y yo compartimos una mirada antes de asentir de acuerdo. No me molesta. Estoy bien con eso también. Ark, ¿estarás bien usando esto para dormir? Cuando aceptó el acuerdo de Chiome y yo, recogió una de las pieles que había colocado en la tienda para que la revisara. Al parecer, se suponía que la piel se envolvía alrededor del cuerpo mientras se dormía, un tipo de saco de dormir primitivo si quieres.
El problema era que la piel no tendría ningún efecto en mí gracias a mi armadura y era reacio a quitármela en este lugar, así que decidí no usarla. Después de la cena, comenzamos nuestra rotación de sueño y, aunque estaba un poco nervioso por tener dos damas cerca de mí, finalmente me las arreglé para dormitar mientras la noche pasaba. A la mañana siguiente, sentí un choque recorriendo mi cuerpo y un leve dolor me obligó a levantarme. Cuando miré a mi alrededor aturdido, vi que el bosque estaba cubierto por una espesa niebla y que los 3 árboles grandes estaban detrás de mí. «Hey, Ark. ¿Estás bien?» Kyun. Cuando oí repentinamente una voz de mujer sobre mí, levanté la vista para encontrar a Ariane, Chiome y Ponta mirándome con miradas preocupadas en sus caras. Aparentemente me caí desde la cubierta de observación. Solo recuerdo sentarme en la esquina después de cambiar de turno con Chiome. «No te preocupes, estoy bien. ¿Estás seguro? ¿No te caíste de una gran altura?» Ariane lentamente bajó por el tronco del árbol y se acercó a mí con una mirada preocupada en sus ojos. En vez de contestar, me levanté y me sacudí como si no fuera nada. «¿Qué diablos pasa con tu cuerpo? No eres indestructible, ¿verdad?» Aunque parecía bastante sorprendida, había un tinte de alivio en su voz. Yo no era indestructible, todavía podía sentir dolor de golpes desagradables después de todo. Sin embargo, me preguntaba si una caída de 10 metros debía causar solo un poco de dolor en el cuerpo de alguien. Espera un minuto, es bastante lamentable que la primera cantidad de daño que recibí en este mundo viniera de caerme de un árbol. Por el momento, utilicé magia de recuperación sobre mí como una precaución y luego le respondí: «Voy a tratar de dormir más cerca del centro la próxima vez, ya veo». Pensé que era algo así. Después de recibir un regaño de Ariane, regresamos a la plataforma de observación, tomamos nuestro desayuno y partimos. Los monstruos con los que nos topamos no representaron ningún problema, pero como seguíamos parando para recoger sus piedras mágicas, llegamos a nuestro destino alrededor del mediodía. Los árboles del denso bosque habían cedido paso al espectáculo frente a nosotros. Un paisaje abrumador se abrió ante mis ojos. La tierra se había abierto por debajo de este acantilado para revelar un valle exuberante y extenso cubierto de niebla espesa. El extremo opuesto del valle, situado a una distancia lejana, y 2 cordilleras altas en el este y el oeste actuaban como el límite. La cordillera del Dragón del Viento estaba en el este y la cordillera del Dragón del Fuego en el oeste. Un bosque descansaba en el fondo del valle y los miles de metros de caída de aquí a la planta baja parecían imposibles de sobrevivir. Era como si un trozo del mundo hubiera sido sacado. Una vez que una brisa normal subía por el acantilado, se convertiría en un gran vendaval. La corriente ascendente casi hizo volar a la pequeña Ponta. «Este es el Valle del Dragón, Un paisaje bastante espectacular, sin duda es impresionante, pero también es imposible para mí llegar allí sin peligro desde aquí. Lamento decir que incluso alguien como yo lucharía para bajar desde tan alto. No, ciertamente moriría». Era 100 veces más alto que la ligera caída que tuve esta mañana. Mientras Chiome y yo habíamos estado mirando tímidamente por encima del borde, expresando nuestras opiniones, Ariane nos apuraba ahora desde atrás. «La caverna está justo al este desde aquí, a lo largo del acantilado. Tendremos que vigilar por wyverns que vuelan ocasionalmente». Ariane empezó a moverse de nuevo y ambos nos apresuramos a continuar. Después de una hora de atravesar el bosque con Dimensional Step, nos encontramos con una zona de descanso similar a la de esta mañana cerca del valle. La cubierta de observación en el centro de los árboles era ligeramente más baja, quizás solo 7 u 8 metros desde el suelo. Aparte de lo cerca que estaba del Valle del Dragón, no había mucha diferencia entre los sitios. Ya que estaba cerca de la entrada de la caverna, decidimos pasar la noche aquí y luego apresurarnos a la caverna temprano mañana por la mañana. En la segunda noche de campamento, dormí más cerca del centro para evitar caerme otra vez.